Imagine un mundo donde los recursos naturales son más valiosos que el oro mismo. Ahora piense en un país devastado por la guerra, pero que se esconde en su sótano una de las mejores riquezas minerales del planeta. Este país es Ucrania, y sus raros depósitos minerales están en el centro de una disputa feroz entre los poderes globales más grandes. En los últimos años, la guerra en Ucrania se ha convertido en uno de los mayores desafíos geopolíticos del siglo. El conflicto, que comenzó con la anexión de Crimea por Rusia en 2014 y subió a una gran invasión a gran escala en 2022, cambió el equilibrio de poder en Europa y el mundo. Occidente, dirigido por los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, proporcionó miles de millones de dólares en ayuda militar y humanitaria a Kiev, pero la guerra está lejos de ser una resolución definitiva. En el centro de esta disputa no solo hay problemas territoriales, sino también los recursos naturales estratégicos de Ucrania. El país tiene algunas de las reservas minerales raras más grandes del mundo, incluidos grafito, titanio, litio y tierras raras, esenciales para la industria tecnológica, la transición energética y la producción de equipos militares. Estos materiales son fundamentales para baterías de vehículos eléctricos, chips de computadora, turbinas eólicas e incluso sistemas de defensa avanzados. La relevancia de estos recursos para la economía global ha colocado a Ucrania en una posición estratégica en disputas comerciales entre las grandes potencias. Estados Unidos, que buscan reducir su dependencia de China para obtener estos materiales, ver en Ucrania una alternativa viable. Por otro lado, Rusia controla la mayoría de los territorios ricos en minerales, y su dominio sobre estas áreas podría darle a Moscú una ventaja comercial y diplomática aún mayor. Recientemente, Washington y Kiev estaban lidiando con un acuerdo para que Estados Unidos obtuviera acceso a estos minerales a cambio de inversiones para la reconstrucción de Ucrania. Sin embargo, este acuerdo generó debates intensos y fue motivo de tensión entre los presidentes Joe Biden y Volodymyr Zelensky, incluso antes de la transición del gobierno de los Estados Unidos. Ahora, con Donald Trump de regreso a la Casa Blanca, el enfoque estadounidense ha cambiado dramáticamente. Trump ha adoptado una postura diferente en comparación con Ucrania. Desde su campaña electoral ha dicho que desea reducir el gasto de EU en el apoyo de Kiev y presionar a los aliados europeos para asumir una mayor parte de esta responsabilidad. Su visión pragmática de los recursos minerales ucranianos se refleja en el interés de cerrar un acuerdo económico que beneficia directamente a los Estados Unidos, incluso si esto implica condiciones menos favorables para Kiev. Con este nuevo enfoque estadounidense, la Unión Europea también ingresó al juego, ofreciendo a Ucrania una alternativa. Bruselas propuso un acuerdo que, según sus líderes, no requeriría graves concesiones de Kiev y garantizaría beneficios mutuos para ambas partes. Este movimiento representa un intento de Europa de reforzar su influencia y evitar que Estados Unidos o Rusia tomen el control sobre los recursos estratégicos de Ucrania. Dado este escenario, Ucrania se encuentra en una posición delicada. Aceptar un acuerdo con los Estados Unidos, buscar el apoyo de la Unión Europea o insistir en más garantías antes de cualquier negociación. Este dilema geopolítico pone a Zelensky en 1900 una encrucijada donde cualquier decisión puede definir el futuro de la guerra, la economía ucraniana e incluso la estabilidad global.
Una reunión diplomática que debería sellar uno de los acuerdos estratégicos más grandes de la década se convirtió rápidamente en uno de los momentos más tensos entre Estados Unidos y Ucrania. Lo que comenzó como una reunión para discutir el futuro de los minerales raros ucranianos terminó con Donald Trump y Volodymyr Zelensky en un choque directo, dejando todo el mundo en alerta. Se esperaba que Trump y Zelensky finalizaran un acuerdo histórico que le daría a los Estados Unidos acceso a las vastas reservas minerales de Ucrania. A cambio, los estadounidenses ofrecerían apoyo financiero y tecnológico para la reconstrucción del país devastado por la guerra. Pero las negociaciones tomaron un curso inesperado cuando Trump, visiblemente impaciente, criticó a Zelensky por jugar con la Primera Guerra Mundial y no mostrar suficiente gratitud por el apoyo estadounidense. La situación empeoró cuando el vicepresidente estadounidense J.D. Vance se unió a la discusión, preguntándose si Zelensky realmente valoró el apoyo militar y financiero recibido de los Estados Unidos desde el comienzo de la guerra. El líder ucraniano, a su vez, trató de defender su posición, argumentando que, además del apoyo económico, Ucrania necesitaba garantías de seguridad concretas para evitar más ataques rusos en el futuro. Para él, un acuerdo sin protección militar sólida podría hacer que el país sea vulnerable a más agresiones. Sin embargo, Trump dejó en claro que su prioridad era cerrar un acuerdo comercial ventajoso para los Estados Unidos y no garantizar compromisos militares prolongados. Para él, los aliados europeos deberían asumir más responsabilidades en la defensa de Ucrania, mientras que los EU deberían centrarse en un rendimiento económico de los miles de millones de dólares ya enviados a Kiev. El clima se volvió aún más pesado cuando Zelensky rechazó los términos presentados e insistió en que no firmaría nada sin una cláusula de seguridad reforzada. La tensión subió hasta el punto de que la reunión terminó antes de lo esperado, con Zelensky dejando la Casa Blanca sin firmar el acuerdo esperado desde hace mucho tiempo. Poco después, Trump se propuso reforzar su posición en las redes sociales, afirmando que Zelensky no respetaba a los Estados Unidos y solo negociaría cuando el presidente ucraniano estaba listo para la paz. Estas declaraciones se propagan rápidamente, generando reacciones inmediatas en todo el mundo y planteando la gran pregunta: ¿cuál será el próximo paso de Ucrania ahora que su mayor aliado parece dudar de continuar con un apoyo incondicional? Si bien el impasse entre Trump y Zelensky generó incertidumbre sobre el futuro de la asociación entre los dos países, un factor permaneció claro: los minerales raros de Ucrania son una pieza clave para la junta geopolítica global. Los poderes más grandes del mundo, incluidos Estados Unidos, la Unión Europea y la propia Rusia, saben que el control de estos recursos puede redefinir las cadenas de suministros estratégicos, especialmente en sectores como la tecnología, la energía y la defensa. La propuesta estadounidense, negociada ante la Casa Blanca, preveía un acuerdo multimillonario en el que Estados Unidos tendría acceso privilegiado a las reservas minerales ucranianas. Por otro lado, Washington crearía un fondo de reconstrucción para ayudar a Ucrania a recuperarse de la guerra. Este fondo sería administrado por ambos países, con una participación significativa de los inversores estadounidenses y ucranianos. Sin embargo, el punto de desacuerdo no era solo en términos económicos, sino también en garantías de seguridad. Zelensky insistió en que cualquier acuerdo debía incluir una cláusula de protección militar clara contra futuras agresiones rusas.
Argumentó que sin este compromiso, la explotación de los recursos minerales podría incluso convertirse en un riesgo para Ucrania, lo que hace que el país sea aún más vulnerable a los ataques. Por otro lado, Trump dejó en claro que su prioridad era garantizar un retorno económico a los Estados Unidos, minimizando los nuevos compromisos militares. Dijo repetidamente que los países europeos deberían asumir la mayor parte de su responsabilidad por la seguridad ucraniana y que su enfoque era proteger los intereses financieros de los estadounidenses. Con el fracaso de las negociaciones en Washington, la Unión Europea vio una oportunidad para actuar. Unos días después de la reunión de la Casa Blanca, los líderes europeos presentaron una propuesta alternativa a Ucrania. El comisionado europeo Stéphane Séjourné declaró que Europa estaba dispuesta a garantizar un acuerdo comercial que no requeriría graves concesiones de Kiev. La promesa fue una asociación basada en beneficios mutuos, evitando los términos estrictos impuestos por los Estados Unidos. La oferta europea tenía sus ventajas. La Unión Europea ya es la socia comercial más grande de Ucrania, además de ser un firme defensor de su futura adhesión al bloque. Un acuerdo en este sector podría fortalecer los lazos entre Kiev y Bruselas, alineando aún más a Ucrania con los estándares económicos y regulatorios europeos. Por otro lado, esta propuesta también plantea problemas estratégicos. La Unión Europea, a pesar de su influencia económica, no tiene la misma capacidad militar que los Estados Unidos. La seguridad de Ucrania aún depende en gran parte del apoyo de la OTAN y los compromisos militares occidentales. Sin un sólido apoyo a este respecto, solo el acuerdo económico puede no ser suficiente para garantizar la estabilidad del país. Con dos propuestas sobre la mesa, una estadounidense se centró en el rendimiento financiero y otro europeo, con un tono más cooperativo. Ucrania se enfrenta a una elección crucial. La decisión de Zelensky no solo será sobre el comercio, sino que el camino geopolítico Ucrania desea seguir en el futuro. La tensión entre Trump y Zelensky no pasó desapercibida. Tan pronto como se extendieron las noticias sobre el fracaso de las negociaciones, los líderes globales comenzaron a posicionarse. El impacto de este impasse no solo se limitó a las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania, sino que también afectó el equilibrio de poder en Europa y la OTAN. En la Unión Europea, la reacción fue inmediata. El canciller alemán Olaf Scholz y el presidente francés Emmanuel Macron expresaron su preocupación por la postura de los Estados Unidos y reforzaron la necesidad de apoyo continuo para Ucrania. La propuesta de la Unión Europea para un acuerdo mineral alternativo se destacó rápidamente como una solución más estable y confiable que la propuesta estadounidense, que estaba en riesgo después de reunirse en la Casa Blanca. El Reino Unido también demostró apoyo a Ucrania, con el primer ministro británico afirmando que la guerra no puede resolverse únicamente por intereses económicos y que las garantías de seguridad deberían seguir siendo una prioridad. La OTAN, a su vez, reafirmó su compromiso con la defensa ucraniana, independientemente de la posición de los Estados Unidos. Sin embargo, la mayor preocupación entre los aliados occidentales era la posibilidad de que Trump debilitara el apoyo de Ucrania en un momento crítico. La decisión de suspender parte de la ayuda militar hasta que se firmó un nuevo acuerdo generó incertidumbres sobre el futuro del conflicto. Esto llevó a países como Polonia y los estados bálticos a reforzar sus propias iniciativas de apoyo de Kiev, temiendo que la duda nos diera ventaja de Rusia. Y hablando de Rusia, Vladimir Putin no perdió el tiempo para explorar la situación.
Kremlin inmediatamente reaccionó a una reunión fallida entre Trump y Zelensky, clasificándolo como un signo de división entre los aliados occidentales. Las autoridades rusas sugirieron que Ucrania se estaba aislando y que su gobierno debería considerar alternativas realistas para poner fin al conflicto, una referencia indirecta a un posible acuerdo de paz bajo los términos de Moscú. Además, surgieron informes de que Rusia habría ofrecido a los Estados Unidos una propuesta para negociar el acceso a minerales estratégicos ubicados en territorios ucranianos ocupados por las fuerzas rusas. La idea de que Washington podría considerar tal oferta, incluso remotamente, ha preocupado aún más a los aliados europeos y ha aumentado la presión sobre Trump. China también observó los desarrollos de cerca. Beijing, que ya tiene una fuerte influencia en el mercado global de minerales raros, ve cualquier cambio en el control de estas materias primas como una amenaza potencial para sus intereses. El gobierno chino ha reforzado su posición de neutralidad pública, pero los expertos señalan que el fracaso de la negociación entre Estados Unidos y Ucrania puede fortalecer aún más el gobierno chino sobre este sector, mientras los aliados intentaron contener el daño y los oponentes aprovecharon la situación. Ucrania enfrentó un dilema aún mayor: ¿cómo garantizar su supervivencia política y militar en medio de un escenario en el que el apoyo de los Estados Unidos ya no parece tan incondicional? La crisis diplomática entre Estados Unidos y Ucrania ha expuesto un problema que Kiev ya había estado enfrentando detrás de escena: incertidumbre sobre el futuro de su apoyo internacional. Desde el comienzo de la guerra, Ucrania ha recibido miles de millones de dólares en ayuda militar y humanitaria occidental, pero ahora la principal fuente de este apoyo, Estados Unidos, demuestra signos de vacilación. La decisión de Trump de condicionar el apoyo estadounidense en un acuerdo económico crea un dilema peligroso para Ucrania. Sin garantías de seguridad, Zelensky teme que su país sea vulnerable a los futuros ataques rusos. Por otro lado, sin un acuerdo financiero sólido, Ucrania puede tener dificultades para reconstruir su economía y mantener el esfuerzo de guerra. Otro factor preocupante es que la mayoría de las reservas minerales de Ucrania se encuentran en áreas actualmente ocupadas por Rusia o en zonas de conflicto cercanas. A pesar de que se firmó un acuerdo, la explotación de estos recursos dependería de la recuperación territorial y el trabajo extenso de desminar, lo que llevaría años completarse. Además, la duda de los Estados Unidos puede llevar a otros aliados a reconsiderar sus propios compromisos con Ucrania. Aunque la Unión Europea ofreció una alternativa económica, la falta de apoyo militar comparable a los Estados Unidos sigue siendo un problema. Sin el apoyo estadounidense, Ucrania puede enfrentar dificultades para mantener su defensa a largo plazo. Internamente, la situación también complica la posición política de Zelensky. Su gobierno necesita demostrar resultados concretos para mantener el apoyo y la estabilidad populares dentro del país. La falta de progreso en las negociaciones puede generar descontento entre los militares, los empresarios y la población civil, que ya enfrenta los impactos devastadores de la guerra. Al mismo tiempo, Rusia ve esta fragilidad como una oportunidad. Putin puede aumentar la presión militar o diplomática sobre Kiev, apostando a que Ucrania estará cada vez más aislada. Si Occidente no reacciona con un compromiso firme, Moscú puede tratar de negociar un alto el fuego en términos favorables para Rusia, lo que sería un golpe para la soberanía ucraniana. Dado este escenario, Ucrania debe actuar rápidamente para asegurarse de que no esté exento de aliados estratégicos.
ya sea renegociado con Estados Unidos, fortaleciendo sus lazos con la Unión Europea o buscando el apoyo de otros socios, Kiev no puede permitirse perder el tiempo. La guerra continúa y la falta de apoyo puede significar la diferencia entre resistir o ceder a las presiones rusas. El fracaso de las negociaciones entre Trump y Zelensky ha expuesto una dura realidad. La guerra en Ucrania no es solo un conflicto militar, sino también una batalla política y económica donde cada movimiento puede redefinir alianzas e intereses mundiales. El punto muerto en la Casa Blanca dejó en claro que Estados Unidos ya no está dispuesto a brindar apoyo sin restricciones a Ucrania, sin un rendimiento financiero significativo, colocando al país en una posición vulnerable. La entrada de la Unión Europea como alternativa a Kiev ofrece una opción prometedora, pero aún es insuficiente para garantizar tanto la reconstrucción como la seguridad del país. Sin el apoyo militar estadounidense, Ucrania puede depender más de los países de la OTAN y europeos que no han mostrado la misma logística y capacidad financiera hasta el momento que Washington ha ofrecido. Mientras tanto, Rusia continúa observando y disfrutando de las infracciones diplomáticas. Si Ucrania no puede mantener una posición firme en la escena internacional, Putin puede intensificar su ataque, ya sea en el campo de batalla o las negociaciones políticas. Además, la participación de China y otros actores globales en el sector mineral estratégico pueden crear una nueva dinámica que cambia el equilibrio de poder. Lo que está en juego no es solo un acuerdo mineral, sino el futuro de Ucrania como una nación soberana. El país debe decidir qué camino debe hacer: insistir en la búsqueda de garantías de seguridad de los Estados Unidos, fortalecer su alianza con Europa o diversificar sus estrategias geopolíticas. La respuesta a estas preguntas determinará no solo el resultado de la guerra, sino también el nuevo mapa de poder en el mundo posterior al conflicto. El tiempo se está ejecutando y cada decisión puede significar un paso más hacia la paz o incluso una mayor extensión de la crisis. Y ahora quiero saber su opinión. ¿Crees que Ucrania debería ceder ante las condiciones de Trump o buscar una alternativa con la Unión Europea? ¿Puede Rusia beneficiarse de esta división en Occidente? Deja tu comentario y participa en el debate. Y si le gustó este análisis, no olvide dejar el gusto y suscribirse al canal para continuar siguiendo las principales actualizaciones geopolíticas. Nos vemos en el próximo video.